That was then. This is now. Game over. Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Creepypastas no tan conocidos, ahora dirigido por mí, Sam James. Al parecer Diefwan todavía tiene cosas pendientes. La verdad es mamada, le da hueva a aparecer al cabrón XD. Bueno, solo les quería anticipar que este capítulo será dividido en dos partes, ya que si no sería demasiado largo. Además les tenemos una sorpresa que les anunciaré más tarde. En fin, comienzo yo, luego iría James y en la segunda parte le tocaría a Sau, ya que su historia está más larga que mi porón. El burdel de las parafilias. Leonel había escuchado rumores acerca de un burdel clandestino en el centro de la ciudad. Decían que en ese lugar se llevaban a cabo toda clase de perversiones, desde canibalismo, zoofilia, coprofilia, incluso necrofilia. Claro que el costo variaba de acuerdo a la perversión deseada. Él siempre había sido un pedófilo en secreto, se paseaba constantemente fuera de las primarias, observando con lascivia a las pequeñas niñas en sus uniformes escolares, imaginando sus poco desarrollados cuerpos bajo ellos. Deseaba tanto poseerlas como matarlas a golpes, pero por supuesto aquello era ilegal. La Deep Web era un paraíso para él, miles de fotos de pequeñas niñas desnudas, realizando actos sexuales y algunas incluso siendo maltratadas, todas clasificadas por edades. Sus preferidas eran las de 7 años, pues consideraba que dejaban de parecer bebés, para empezar a tener un poco de femineidad. Así pasaba sus solitarias tardes, masturbándose con aquellas pequeñas sin nombre, deseando poder realizar su fantasía, pero controlándose al saber que terminaría en prisión. Por ello, en cuanto escuchó sobre aquel burdel sus ojos se iluminaron, ahorraría hasta el cansancio, no le importaba cuál fuera el precio, quería poseer una de esas lolitas. Cuando por fin juntó una suma considerable de dinero, acudió a la dirección que le había sido indicada. Era un viejo edificio que lucía abandonado. En la entrada estaba una anciana, pidiendo limosna con una niña de aproximadamente 4 años, sucia y harapienta. Espero que esa no sea la clase de niñas que hay dentro, pensó él. Le habían dicho que le preguntara a la señora Porlici, así lo hizo. Le puedo decir dónde encontrarla, pero ¿está seguro de querer verla? Leonel respondió afirmativamente y tras darle un par de billetes a la anciana, esta le señaló una puerta en el interior del edificio. Él percibió un extraño aroma que le recordó su visita a alguna mina, pero lo ignoró y siguió caminando hasta la puerta. Detrás de ella había unas escaleras descendentes de las que provenía música y luces danzantes, tal parecía que estaba en el lugar indicado. Al final de las escaleras había una larga estancia en la que se estaba realizando una orgía. Eran al menos 20 personas teniendo sexo simultáneamente, todos poseían cuerpos hermosos y tentadores. Observó en particular a las mujeres de piel que parecía cincelada por Miguel Ángel, de largas cabelleras rubias, castañas, pelirrojas, delgadas y con curvas, pero todas ellas de una excepcional belleza. Sin embargo, dentro de toda la bacanal no había una sola niña y esto le decepcionó bastante. ¿Quieres unirte? Le preguntó una mujer de largo cabello castaño y ropa formal pero provocativa. Leonel rechazó la propuesta y averiguó que aquella mujer era Liz. Le dijo lo que deseaba y ella le pidió que la siguiera hasta su oficina. Ahí ella rebuscó entre una larga biblioteca y extrajo una carpeta azul que le entregó. Este es nuestro catálogo de niñas de entre 6 y 9 años, están ordenadas por fecha de nacimiento, avíseme cuando encuentre alguna de su agrado. Leonel pasó aquellas hojas, tenían varias fotografías de cuerpo completo, y debajo de ellas su nombre y algunos datos. Le gusta morder, buena para trabajos manuales, muda, sin dientes.
Ninguna le llamaba del todo la atención, hasta que vio una fotografía que resaltaba entre las demás, una hermosa pelirroja de ojos color miel. Hailey, tímida, recién llegada, sin usar, rozó ligeramente la fotografía con el dedo índice, supo que era la correcta y así se lo dijo a la mujer. Perfecto, ¿y será desechable? Disculpe. Me refiero a que si no podremos ocuparla después, ¿piensa cercenarla o comerla? Ah, claro, será desechable. En ese caso, ¿quiere algunas herramientas en la habitación? Sí, eso estaría bien. Perfecto, ¿y gusta algún escenario en especial? ¿Un confesionario, un manicomio, un salón de clases? El salón de clases, dijo él inmediatamente. Entonces supongo que le gustaría que la niña llevara un uniforme escolar. Sería excelente. Es usted demasiado predecible, pero me parece bien, la habitación estará lista en 1 hora, mientras puede unirse a la orgía en la estancia. Leonel regresó a contemplar la maraña de cuerpos, eran diferentes participantes pero igual de bellos que los primeros, se sentó en una sillón a observar aquella actividad, supuso que se le cobraría más si participaba así que se contuvo, aunque en realidad aún no había preguntado cuál sería el precio, pero no le importó, tenía suficiente dinero como para pagar una casa. Una hermosa joven desnuda se acercó a él con una charola repleta de rollos de sushi y unas cuantas copas de lo que parecía vino. ¿Son humanos?, preguntó nervioso creyendo que aquella chica se reiría de él. Solo la mitad de la derecha, tenemos algunos clientes quisquillosos. ¿Y exactamente de qué son? Los California tienen pezón, los Filadelfia tienen vagina y los Tampico corazón. De beber tengo sangre A positivo, O positivo y vino espumoso. ¿Gusta algo? Leonel pidió un poco de todo y le preguntó a la mujer si unirse a la orgía tendría un costo adicional. Oh, no se preocupe, ya es demasiado lo que cobramos por su fantasía como para cobrar extras. ¿Y si no me alcanza para pagarles? Siempre se cumplen los pagos, dijo ella apenas conteniendo una sonrisa perversa. Él mordisqueó su sushi de pezón y jugueteó con él en su lengua, eso le excitó bastante, miró hacia la masa de cuerpos frente a él, una bella mujer pelirrosa con una perforación en la lengua, le realizaba un cunilingus a una chica tatuada y lo miraba incitadoramente, él no pudo contenerse más y se quitó los pantalones, exponiendo una gran erección que de inmediato le introdujo en la vagina de la mujer perforada, ella gimió de placer y comenzó a lamer más rápidamente a su compañera, que comenzó a gritar histéricamente que quería ser devorada. Un hombre se acercó a ella, pero Leonel estaba muy distraído como para notarlo, escuchó algunos gritos pero no le importó hasta que fue salpicado de un líquido, abrió los ojos y se dio cuenta de que, entre la pelirroja y un hombre, se habían comido la vagina y el rostro de la tatuada. Esto le sorprendió un poco pero lo excitó más, y terminó eyaculando dentro de la pelirroja, así que se retiró de la orgía mientras los demás continuaban aún con aquel cadáver entre ellos. Tras unos 15 minutos apareció de nuevo Liz. Su habitación está lista, es la 302. Dijo ella y le entregó su llave. Disculpe, aún no hemos hablado de cuánto me costará esto. Lo trataremos después de que termine, usted solo disfrute la experiencia. Tomó el elevador y llegó al tercer piso, el lugar no se veía distinto de cualquier hotel, buscó el cuarto 302 y abrió la puerta nervioso. La habitación era una réplica exacta de un salón de clases, estaba el pizarrón, el escritorio del profesor y unas 10 bancas ordenadas, además de las herramientas que le habían prometido. En la primera fila estaba su ángel uniformado, Hailey, era mucho más bella en persona, su piel parecía de porcelana, cerró la puerta con seguro y se acercó a ella, era tan perfecta y por fin era suya, no podía esperar, su pene reaccionó con tan solo verla. Se puso en cuclillas frente a ella y la besó, la boca inexperta de la niña apenas se movía mientras él introducía su lengua por su garganta, su mano se deslizaba por sus delgados muslos y rápidamente la despojó de su ropa interior. Colocó a la niña en el suelo y le abrió las piernas comprobando que aún era virgen, observando su inmaculada y rosácea vagina, no pudo evitar lamerla como loco pero sin penetrarla, miró el rostro de la niña que cerraba fuertemente los ojos, la tomó de la cabeza y le ordenó que lo mirara, ella obedeció, entonces él la desvirgó bruscamente, la expresión en su rostro valdría cualquier precio, cualquiera.
La pequeña comenzó a sollozar y lágrimas brotaron por sus delicadas mejillas. Leonel se excitaba cada vez más, abofeteó a la niña fuertemente hasta que su rostro tuvo un tono rojizo, luego tomó un martillo y comenzó a clavarle la parte posterior en el rostro y el pecho mientras la penetraba más y más rápidamente hasta que no pudo más y se corrió en el rostro deshecho de la niña. Después de eso no le importaba cuánto la cobrarían, podía dar su casa, su auto, se podían llevar hasta a su madre y no le importaría. Salió de aquella habitación bañado de sangre y con un enorme gesto de satisfacción, encontrándose de nuevo con Liz. Veo que ha quedado conforme. Bastante, y estoy listo para pagar, valió totalmente la pena. Me alegra oír eso, ya que el precio es un poco más elevado de lo que piensa. Bueno, he ahorrado suficiente para esto. ¿Cuánto será? ¿20.000? ¿30.000? No señor, no nos interesa su dinero. Entonces, ¿cómo voy a pagarle? Bueno, digamos que será proporcional a su placer. Dijo ella antes de conducirlo a otra habitación sin número. Le ató los brazos a unas esposas que colgaban del techo y las piernas con otras que estaban en el suelo. Leonel pensó que un negro de 2 metros podría violarlo y aún así habría valido la pena, pero lo que apareció en aquel cuarto fueron 6 niñas, todas pelirrojas y no mayores de 8 años, pensó que estaba en el paraíso, hasta que las niñas comenzaron a rodearlo y de pronto lo mordieron vorazmente arrancándole la piel de brazos, abdomen y piernas, tras lo cual salieron corriendo. Nunca había sentido un dolor similar, el cuerpo le ardía terriblemente y no dejaba de sangrar. Ya pagué el precio. ¿Contentos? Déjenme salir. Gritó histérico intentando liberarse de las esposas, sin embargo solo apareció una pequeña niña de nuevo, se parecía demasiado a Hailey pero no podía ser, Hailey estaba muerta. Ella presionó un botón, y él pudo escuchar un ruido similar a un taladro que provenía de debajo de sus piernas. El sonido se fue acercando hasta que él pudo sentir, como en efecto, un taladro comenzaba a empalarlo lentamente. «Detente. Ya lo entendí, no volveré a hacerlo. Me alejaré de las niñas pequeñas». Le gritó a la niña que sonreía maliciosamente sin dejar de presionar el botón. El taladro seguía avanzando a través de los órganos de Leonel, causándole un terrible dolor como el que jamás hubiera imaginado, comenzó a sangrar por la boca y a convulsionarse, el sufrimiento era insoportable y solo deseaba morir, finalmente el taladro salió por su boca con rastros de intestino deshecho, y solo entonces él quedó inconsciente. Al día siguiente Leonel despertó en su cama sobresaltado y con un terrible dolor en el abdomen, todo fue un sueño, un terrible sueño. Pensó él hasta que sintió cierta humedad en su cobija, estaba llena de sangre, miró su abdomen, y aún conservaba algunas de las mordidas hechas por aquellas niñas, y en su buró estaba una tarjeta de presentación. El burdel de las parafilias. Vuelva pronto. Eso te deja una lección muy importante, si eres un pedófilo te meterán un tubo por el culo y te saldrá por la boca, eso, o un negro de 2 metros te violará. Bueno, mi historia no es en sí un relato de miedo, es una entrevista, hecha a una persona no muy bien de la cabeza. Comienzo. Dentro del monstruo. Retrocedamos a la época de Bat, cuando cometiste tu primer delito, y quitaste la vida a un ser humano. Antes de eso, No hubo nada. ninguna agresión, ni nada parecido. No. Violencia contra mí, sí. Fue a mí a quien atacaron, sin motivo. ¿Puedes describir brevemente lo que ocurrió? Había ido a visitar a un amigo y volvía de noche a casa. Vi que se me acercaban 3 chicos del instituto, estudiantes de último año. Uno de ellos sacó una porra y me golpeó en la nuca. Así, sin motivo. Eché a correr. Hablemos un poco de la ruptura de tu familia. Es doloroso para mucha gente, para la gente que ha hecho lo mismo que tú, y puede convertirse en un elemento importante de su vida. Permíteme que te pregunte, ¿en algún momento sufriste alguna agresión sexual? No. Entonces, esta no fue la causa. He oído de tu interés por diseccionar animales y cosas por el estilo. ¿Cuándo empezó? A los 15 o 16 años. En la clase de biología, nos hicieron diseccionar un lechón. ¿Cómo describirías tu fascinación por la desmembración de animales? Pues, uno fue un perro grande que encontré en la carretera. Iba a separar la carne, blanquear los huesos, reconstruirlos y venderlo. Pero no llegué a hacerlo. No sé cómo empecé a meterme en esto. Es una afición un poco rara. Me parece recordar que pusiste la cabeza en un palo y lo dejaste detrás de tu casa.
Fue una broma. Encontré al perro y lo rajé para ver cómo era por dentro. Después se me ocurrió que sería divertido clavar la cabeza en una estaca y dejarla en el bosque. Llevé a uno de mis amigos y le dije que me lo había encontrado entre los árboles. También le tomé una fotografía. ¿Qué edad tenías entonces? Creo que 16. Tenías unos 18 años cuando cometiste el primer asesinato, ¿no es cierto? Antes llevaba un par de años teniendo la fantasía de encontrar a un hombre guapo haciendo dedo y gozar sexualmente de él. Ocurrió por casualidad una semana que no había nadie en casa. Mi madre estaba fuera con David, en un motel a unos 8 kilómetros. Yo tenía el coche, eran más de las 5 de la mañana y regresaba a casa después de haber bebido. No buscaba a nadie, pero a 1 kilómetro de casa, lo vi. Hacía ledo. No llevaba camisa y era guapo. Me sentí atraído por él. Pasé por delante de él, frené y pensé, ¿qué hago? ¿Lo hago subir o no? Le pregunté si quería fumar un porro y él respondió, estupendo. Fuimos a mi habitación, bebimos unas cervezas y en el rato que pasamos juntos vi que no era gay. No sabía cómo detenerlo, más que agarrando la barra de las pesas y golpeándolo en la cabeza. Luego lo estrangulé con la misma barra. Estaba muy asustado por lo que había hecho. Anduve un rato de un lado para otro por la casa. Al final me masturbé. Más tarde bajé el cadáver al sótano. Me quedo allí, pero no puedo dormir, vuelvo a subir a la casa. Al día siguiente tengo que pensar en una manera de deshacerme de las pruebas. Compro un cuchillo de casa. Por la noche vuelvo a bajar, le abro el vientre y me masturbo otra vez. ¿Te excitó solo el físico? Los órganos internos. Los órganos internos. La acción de destriparlo. Sí, luego le corto un brazo. Luego todo el cuerpo en pedazos. Meto cada trozo en una bolsa y después todo en 3 bolsas grandes de plástico para la basura. Pongo las bolsas en la parte trasera del coche y me voy a tirar los restos a un barranco, a 15 kilómetros. Son las 3 de la madrugada. Voy por una carretera secundaria desierta y, a mitad de camino, me para un policía por ir demasiado a la izquierda. El agente pide refuerzos. Son 2. Me hacen la prueba de alcoholemia. La paso. Iluminan el asiento trasero con la linterna, ven las bolsas y me preguntan qué es. Les digo que basura, porque cerca de mi casa no hay ningún vertedero. Me creen a pesar del olor. Me ponen una multa por circular demasiado a la izquierda, y vuelvo a casa. Las volví a dejar en el sótano. Agarré la cabeza, la lavé, la puse en el suelo del cuarto de baño, me masturbé. Luego volví a meter la cabeza con el resto de las bolsas, abajo. A la mañana siguiente metí las bolsas en una tubería de desagüe enterrada que medía unos 3 metros. Aplasté la entrada de la tubería hasta cerrarla y las dejé unos 2 años y medio dentro. ¿Cuándo volviste a buscarlas? Después del ejército, después de trabajar 1 año en Miami. Abrí la tubería, agarré los huesos, los rompí en trozos pequeños y los esparcí por la maleza. ¿Tienes idea de dónde te vino esta fantasía de tomar a alguien por la fuerza? ¿También imaginabas quitar la vida a alguien? Sí. Todo giraba alrededor de tener un dominio absoluto. ¿Por qué o de dónde me vino esto? No lo sé. ¿Te sentías fuera de lugar en tus relaciones con la gente? En el pueblo donde vivía, la homosexualidad era el máximo tabú. Nunca se hablaba de eso. Yo sentía deseos de estar con alguien, pero nunca conocí a nadie que fuera gay, por lo menos que yo supiera. Sexualmente era muy frustrante. ¿Cómo te aficionaste a las píldoras para dormir? Llevaba un tiempo yendo al sauna y la mayoría de los que conocía allí quería sexo anal. A mí esto no me interesaba, prefería encontrar una manera de quedarme toda la noche con ellos sin necesidad de esto. En aquella época, ¿tenías intenciones de llevarte a alguien a casa? No, en absoluto. Por eso empecé a utilizar el maniquí. ¿Sabía esto? Buscaba la manera de satisfacerme sin hacer daño a nadie. ¿Intentaste apartarte de todo esto? Sí. Durante 2 años. Alrededor de 1983 empecé a frecuentar la iglesia con mi abuela. Quería enderezar mi vida. Iba a misa, leía la Biblia, intentaba apartar todo pensamiento relacionado con el sexo, y durante esos 2 años salí adelante. Pero una noche, en la biblioteca local, leyendo un libro y pensando en mis cosas, se me acercó un chico, me tiró una nota en el regazo y se alejó apresuradamente. La nota decía, si bajas al lavabo de la planta baja, te la chupo. Me lo tomé a broma y no le di más importancia. Pero unos 2 meses después empecé otra vez, el impulso, la compulsión. Aumentó el deseo sexual. Volví a beber y a frecuentar los sex shops. En aquel tiempo tenía controlado el deseo, pero quería encontrar la manera de saciarme sin hacer daño a nadie. Así que me hice socio del sauna, iba a bares gay e intentaba obtener satisfacción con el maniquí.
Luego ocurrió el incidente del cementerio. Leí la esquela de un joven de 18 años y me presenté en el tanatorio. Vi el cadáver y era un hombre muy atractivo. Cuando lo hubieron enterrado, agarré una pala y una carretilla con la intención de llevarme el cadáver a casa. Alrededor de medianoche me dirigí al cementerio, pero el suelo estaba helado y tuve que abandonar mi propósito. Descubriste que en los bares era fácil conseguir que alguien se fuera contigo. Exacto. Era un muchacho muy guapo. Lo invité a la habitación del hotel. Estuvimos bebiendo. Yo tomaba Coca-Cola con ron de alta graduación. Lo hice beber a él también y se quedó dormido. Yo seguí bebiendo y debí de quedarme en blanco, porque no recuerdo nada de lo que ocurrió hasta que me desperté por la mañana. Él estaba tumbado de espaldas, con la cabeza colgando del borde de la cama. Yo tenía los antebrazos llenos de contusiones y él algunas costillas rotas y otras lesiones. Al parecer, lo había golpeado hasta matarlo. No recuerdo haberlo hecho y no tenía ninguna intención de hacerlo. Estaba horrorizado. Pero tenía que hacer algo con el cadáver. Lo encerré en el armario, me fui al centro comercial y compré una valija grande con ruedas. Lo metí dentro. Reservé la habitación para otra noche. Me quedé ahí sentado, aterrorizado. La noche siguiente, a la 1 de la madrugada, abandoné el hotel, pedí al taxista que me ayudara a meter la valija en el portaequipajes, y me dirigí a casa de mi abuela. Escondí la valija en el sótano y la dejé allí aproximadamente una semana. Y no despedía ningún olor. No, porque hacía frío. Era la fiesta de Acción de Gracias y no podía hacer nada porque iban a venir unos familiares de visita. ¿Por qué no dejaste el cadáver en la habitación? Porque estaba a mi nombre. Sigamos. Tienes el cadáver escondido allí abajo una semana. Mi abuela sale un par de horas para ir a la iglesia, y yo bajo a buscarlo. Agarro un cuchillo, le rajo el estómago, me masturbo, luego separo la carne y la meto en bolsas, cubro el esqueleto con una colcha y lo hago pedazos con una masa. Lo envuelvo todo y el lunes por la mañana lo echo a la basura. Excepto el cráneo. El cráneo me lo guardé una semana. Lo metí en lejía concentrada para blanquearlo. Quedó limpio, pero demasiado frágil y lo tiré. Con el joven laosiano te salió el tiro por la culata. La policía te detuvo. El agente y yo volvimos al apartamento. Registraron la casa. No encontraron el cráneo que tenía en una cómoda del vestíbulo. Estaba debajo de la ropa. En Ohio se les pasaron por alto las bolsas de basura y ahora no veían el cráneo. Si lo hubieran encontrado, las cosas habrían cambiado considerablemente, ¿verdad? Sí. Y salir del hotel como lo hice. No era nada normal. Cuestión de suerte. Según parece, habías elaborado un plan muy detallado para convencer a la gente de que fuera contigo. Estabas seguro de que siempre lo conseguirías. Sí. Pero algunas veces no funcionaba. Algunas veces, muy pocas, estaba muy borracho, y me llevaba a alguien que no era tan atractivo como había creído, y por la mañana tenía resaca y se iba. Otras veces no quise matarlos, porque no quería estar con ellos. Esto me ocurrió 3 o 4 veces. Otras noches no quería estar con nadie y volvía a casa a ver un video o leer. No tenías muchas cintas de video. A medida que pasaban los años, fui dejando de lado los videos y las revistas que no me atraían. Aparte de las películas porno, veía las del Jedi, la trilogía de la Guerra de las Galaxias. El personaje del emperador, con su control absoluto, encajaba perfectamente en mis fantasías. Supongo que a mucha gente le gustaría tener el control total, es una fantasía muy común. Tuviste algo con las ciencias ocultas. Era un intento de conseguir más poder. Sí, pero no fue nada serio. Hice algunos dibujos. Iba a librerías especializadas en ciencias ocultas y compraba material, pero nunca hice ningún ritual con las víctimas. Probablemente lo habría hecho 6 meses más tarde, si no me hubieran detenido. Tengo una copia de un dibujo tuyo. Es toda una fantasía, ¿eh? Habría sido una realidad, con 6 meses más. ¿Qué había detrás del hecho de que conservaras los esqueletos, los cráneos, el pelo, las partes del cuerpo? Conservar los cráneos era una manera de sentir que no había sido un desperdicio total matarlos. Los esqueletos iba a utilizarlos para el templo, pero esta no fue la motivación para matarlos. Se me ocurrió después. Parece que tolerabas mal que la gente se marchara. Mis víctimas eran ligues de una noche. Siempre me dejaban claro que tenían que volver al trabajo. Y yo no quería que se fueran. Con el primer muchacho, al que intentaste convertir en zombie, no te salió bien. ¿Volviste a intentarlo? Lo intenté otra vez, doblé la dosis y el resultado fue fatal. Esta vez no hubo estrangulamiento. Luego intenté inyectar agua hirviendo. Más tarde se despertó. Estaba muy aturdido. Le di más píldoras y volvió a dormirse. Esto fue la noche siguiente.
De día lo dejaba allí. ¿Hasta dónde perforaste el cráneo con el taladro? Solo hasta el hueso. Lo inyecté. Estaba dormido y salí a tomar una cerveza rápida al bar de enfrente antes de que cerrara. Cuando volvía, lo vi sentado en la acera y alguien había llamado a la policía. Tuve que pensar deprisa. Les dije que era un amigo mío que se había emborrachado y me creyeron. En mitad de un callejón oscuro, a las 2 de la madrugada, con la policía a un lado y los bomberos al otro. No podía ir a ninguna parte. Me pidieron el carnet de identidad y se los enseñé. Trataron de hablar con él y les respondió en su lengua. No había rastros de sangre. Lo examinaron y se creyeron que estaba completamente borracho. Me dijeron que me lo llevara adentro. Él no quería entrar, pero entre 2 agentes lo subieron al apartamento. ¿Lo examinaron? No. Lo tumbaron en el sofá y echaron un vistazo al apartamento. No entraron en mi dormitorio. Si lo hubieran hecho, habrían visto el cadáver de una víctima anterior, que aún estaba allí. Vieron las 2 fotos que le había sacado antes al muchacho, que estaban encima de la mesa del comedor. Un agente le dijo al otro, ¿lo ves? Ha dicho la verdad. Y se marcharon. ¿Cuánto tardaste? Unas 2 horas. Tenía mucha práctica. Es un trabajo sucio. Trabajaba deprisa. Siempre en la bañera. ¿Y te deshiciste de él? ¿Arrojaste mucho por el inodoro? ¿No se atascaba? No, jamás se me atascó. ¿Cómo ocurrió que empezaras a comer cadáveres? Mientras desmembraba a uno de ellos. Guardé el corazón. Y los bíceps. Los corté en pedazos pequeños, los lavé, los metí en bolsas de plástico herméticas y las guardé en el congelador. Buscaba algo más, algo nuevo para satisfacerme. Después los cociné y me masturbé mirando la foto. ¿Nunca sentiste inclinación por los niños? ¿Cuáles eran tus preferencias? Los hombres hechos y derechos. Todo el mundo cree que era una cuestión racial, pero eran diferentes. El primero era blanco, el segundo era un indio norteamericano, el tercero era hispano y el cuarto era mulato. El único motivo de que levantara hombres negros era que en los bares gay eran mayoría. Recuerdo a uno. Nos desnudamos. Estuvimos en la cama, acariciándonos. Nos masturbamos. Y lo encontré tan atractivo que quise conservarlo. ¿Qué había dentro del bidón azul? Los torsos sin cabeza. Era para el ácido. Para tratar los torsos. ¿Cuál era el propósito de las lámparas? Eran globos azules. Apagaba la luz de arriba y conseguía dar una atmósfera misteriosa y oscura al escenario. Efectos especiales. Como en las películas del Jerry. ¿Y lo de tus lentes de contacto amarillos? Los 2 protagonistas de estas películas llevaban unas lentes en los ojos que emanaban poder. Formaba parte de mi fantasía. ¿Y por qué barnizar los cráneos? Para darles un aspecto más uniforme. Después de unas semanas, algunos no estaban tan blancos como los otros y tenían un aspecto artificial, como fabricados para un anuncio. ¿Qué pasó con aquel muchacho que golpeaste con un martillo? Se marchó furioso, diciendo que iba a llamar a la policía. 15 minutos más tarde, regresó. Llamó a la puerta y lo dejé entrar. Dijo que necesitaba dinero para el teléfono, o el taxi, o no sé qué. Me pareció increíble que volviera. ¿Puede creérselo? Tenía miedo de dejarlo oír otra vez. Forcejeamos unos 5 minutos. Los 2 estábamos agotados. Estuvimos en el dormitorio hasta las 7 de la mañana. Lo calmé. Me prometió que no llamaría a la policía. Fuimos a la esquina, paré un taxi y esa fue la última vez que lo vi. ¿Qué tipo de persona habrías deseado como compañero sexual? Me habría gustado tener un hombre blanco bien desarrollado y complaciente. Habría preferido tenerlo vivo y que estuviera siempre a mi lado. Que saliera a trabajar y que llevara una vida normal, o que solo estuviera contigo. Que solo estuviera conmigo. ¿Alguna vez pensaste que el otro había hecho algo mal y que tú tenías justificación para...? No. Esto es lo que creía Palermo, el psicólogo forense, que yo lo hacía para librar al mundo de malvados. Y no lo hacía por eso. Nada de psicologías profundas, ¿eh? No siempre funcionan. La entrevista, realizada en la biblioteca de la prisión y efectuada por el investigador del FBI, Robert Ressler, fue publicada en el libro Dentro del monstruo en 1997. En dicha entrevista, Ressler intentó una aproximación a la mente de Dahmer. Lo que se vio fue un fragmento de esa entrevista, desarrollada durante el periodo en que se efectuaba el juicio de Jeffrey Dahmer, el asesino serial conocido como el carnicero de Milwaukee.
Bueno amigos, aún falta la historia de Saw, pero la pondremos en la segunda parte, junto con Terror Extra. Espero que les haya gustado la primera parte, y por cierto, ya es momento de presentarles la sorpresa que teníamos. Últimamente nos han estado pidiendo mucho las canciones que usamos en nuestros videos, por eso, con ayuda de Diefuan y su página web les hemos preparado un regalo, tanto por apoyarnos como especial adelantado de 2000 suscriptores. Así es, hemos puesto en descarga algo así como un disco con todas las canciones que usamos y uno que otro extra. A continuación, cómo descargarla. Primero vamos a la página oficial de Diefuan. Una vez ya estemos ahí, nos vamos a la sección de música. Luego en donde dice Creepypastas no tan conocidos soundtracks, le damos un clic. Ahora nos cargará la página con la información del contenido de la carpeta de música, y también la portada del entre comillas disco, hecha por Diefuan. Al fin, luego le damos en donde dice Download. Ahora nos manda Forzared, para descargarte creas una cuenta, lo cual es fácil, después de tener tu cuenta le dan en donde dice, descargar. Luego en descarga gratis, y listo, comenzará a descargar, y tendrán la mejor música de terror que hemos podido encontrar. Espero que les haya gustado este pequeño regalo, les dejaremos el link de la página en la descripción. En fin, los esperamos en la segunda parte de este episodio, el cual fue bastante largo. Nos vemos.